Conocemos Arda y conocemos el Legendarium de John Ronald Reuel Tolkien, una obra tan grande que podemos identificar su elemento más solemne y arcaico en las leyendas del Silmarillion, el aspecto más ligero y aventurero en el Hobbit, y la obra que logró unificar estos dos puntos, El Señor de los Anillos. Pero de 1920 a 1943, exactamente durante los años en que se fueron desarrollando estas tres grandes obras, Tolkien creó otro mundo secundario, más pequeño en dimensiones y aspiraciones, pero no menos importante ni menos fascinante por el simple motivo de que Tolkien no podía evitarse a sí mismo. Las cartas que anualmente Tolkien escribió para sus hijos, supuestamente en nombre de Papá Noel, fueron una tradición de más de 20 años, en que las cartas, sin dejar de ser adorables y divertidas, se volvieron cada vez más complejas, con un tono cada vez más épico, su propia mitología interna e incluso batallas entre elfos y orcos. Todas estas cartas fueron acompañadas con bellísimas ilustraciones a todo color, hechas en acuarela por el propio Tolkien, con toda la emoción del mundo, porque era un creador, y con todo el amor del mundo, porque eran dirigidas a sus hijos. Papá Noel, o Father Christmas, como Tolkien lo llama en inglés, es esencialmente Santa Claus. En esto no hay mucho debate o discusión. Tolkien toma la figura de Father Christmas según la tradición europea, sobre todo según fue construida a través del siglo XIX, pero también según la tradición moderna del Santa Claus más popular, por ejemplo en Estados Unidos o Canadá. Pero lo más interesante, y lo que me gustaría explorar y compartir un poco en esta charla, es cómo Tolkien hizo suyo el personaje, situándolo en un polo norte fantástico, de tal manera que sin mucho esfuerzo llegó a gravitar en torno a Arda, mucho antes de que Arda se viera como nosotros la conocemos. De vez en cuando vamos a ver pequeñas chispas de algunas cosas que ya existían y de muchas cosas que aún no existían, pero que iban a llegar. Y no se trata de que fueran conexiones exactas, deliberadas o certeras. Eran solo ecos, destellos, de un legendarium que iba creciendo a la vez que los niños Tolkien y que el propio autor. A simple vista, tal vez, puede ser fácil desdeñar las cartas de Papá Noel, porque estrictamente hablando no forman parte del legendario. Sus historias no están ambientadas en la Tierra Media, y esta solía ser mi propia idea errónea antes de leerlas. Pero cuando leí estas cartas por primera vez quedé deslumbrado. Porque a pesar de que se trata de una tradición navideña doméstica, sencilla y familiar, de igual manera surgió de la mente del mismo hombre que dedicó toda su vida a la creación de un universo con miles de años de historia legendaria. Así que también aquí vamos a encontrar personajes inolvidables, amistades entrañables, caos, aventuras, batallas épicas contra enemigos terribles y sobre todo temas como la comunidad, la lealtad, la esperanza y quizá más importante, la paz con que debemos aceptar el paso del tiempo y la pérdida. Vamos pues a darles un vistazo a las increíbles cartas de Papá Noel. Para la Navidad de 1920, Tolkien era el profesor asociado más joven en la Facultad de Inglés de la Universidad de Leeds. Tenía solo 28 años, vivía con su amada esposa Edith y sus dos hijos. John Francis, que tenía 3 años, habiendo nacido en 1917, un año después de que su padre regresara enfermo de las infernales trincheras de Francia. Y el hijo menor, llamado Michael Hillary, que en diciembre de 1920 solo tenía 2 meses. Tolkien no tiene ni 30 años, pero ya para este momento ha redactado versiones sencillas y casi interdependientes de varios cuentos mitológicos.
lo que ahora conocemos como los cuentos perdidos, y entre ellos los que destacan como los tres grandes relatos: la historia de Beren y Lúthien, la historia de Turin Turambar y la historia de la caída de Gondolin. Todavía no ha ni siquiera concebido la idea ni la palabra hobbit. En cierta ocasión, cerca de Nochebuena, el pequeño John Francis preguntó a su padre por Papá Noel: quién era, cómo era y dónde vivía. Es posible, creo yo, que John Ronald recordara con dulzura a su propia madre, Mabel, leyéndole y despertando en él un amor por la literatura y la fantasía. Sea como sea, el 22 de diciembre, John Francis recibió una carta, enviada por el mismísimo Papá Noel desde la cima del mundo en el Polo Norte, acompañada por este increíble retrato y esta imagen de la casa de Navidad. La carta era muy sencilla y breve, pero fue el punto de partida para una costumbre que fue retomada al año siguiente y al siguiente. Para 1923, Papá Noel le escribía a John, dándole más detalles, por ejemplo, diciéndole que su letra era temblorosa porque su edad era increíblemente avanzada, tenía más de 1900 años, o que les iba a enviar de regalo una caja de ladrillos de juguete Lots Bricks en vez de Pica Bricks, que eran muy populares en esta época. Y para 1924 ya eran dos cartas en vez de una para John y otra para Michael. Y a pesar de que no se menciona, para este momento los niños ya tienen un nuevo hermanito llamado Christopher, de apenas un mes de edad. Hasta este momento las cartas habían sido muy sencillas, simples cartas de Papá Noel donde les enviaba saludos a los niños, les contaba sobre sus regalos o sus viajes y listo. Pero en la Navidad de 1925, el mismo año en que Tolkien fue nombrado profesor de anglosajón en la Universidad de Oxford y en que la familia se mudó a la famosa casa de Northmoor Road número 20, todo cambió. Ese año, Papá Noel dirigió la carta a los tres niños, mencionando que el nombre del bebé, Christopher, le gustaba porque se parecía al suyo, que en inglés, según Tolkien, es Father Nicholas Christmas. También preguntó por Michael, que para entonces tenía 5 años, y se imaginaba con emoción cuando Michael aprendiera a escribir para que él pudiera enviar sus propias cartas. Y es en esta carta donde apareció un personaje que le iba a dar a la historia una dimensión completamente nueva. Estoy hablando de el gran oso polar del norte. Con la llegada del oso polar, las cartas ahora podían explorar uno de los temas esenciales del Legendarium de Tolkien, especialmente visto en El Señor de los Anillos, y es la amistad entre una pareja dispareja. Piensen a quién les recuerda esta dinámica. Por un lado, un anciano, muy anciano, de naturaleza misteriosa, mágica, con larga barba blanca, gran sabiduría, un gran corazón lleno de bondad, pero a veces también un carácter muy gruñón, y su asistente, no la persona más brillante, pero a fin de cuentas una criatura con buen corazón, buenas intenciones y sobre todo una extraordinaria capacidad para meterse en problemas y poner al límite la paciencia del anciano. Si están pensando en la relación entre Gandalf y Pippin, estamos pensando en lo mismo. En su primera aparición, en 1925, Papá Noel le cuenta a los niños que un viento muy fuerte hizo volar su sombrero y lo atascó en el Polo Norte, que curiosamente es un poste, como se dice pole en inglés. Y aunque Papá Noel le dijo que no lo hiciera, el oso polar se subió al polo para recuperar el sombrero, y su peso hizo que el polo se rompiera y cayera encima del techo de la casa de Papá Noel, destruyéndola y causando por eso que tuvieran que mudarse a la casa del acantilado. En la carta de 1926 sucede algo que no sucede en la novela El Señor de los Anillos, pero curiosamente, y no sé si fue deliberado, casi que fue adaptada
para la primera película de Peter Jackson. Y es que el oso polar entra en el depósito de Papá Noel y encuentra sus fuegos artificiales. De nuevo, un paralelismo con Gandalf. Y por encender el más grande de todos, accidentalmente enciende todos los demás. Y como los fuegos artificiales de Papá Noel son los que generan las luces de la aurora boreal, prácticamente enciende todo el polo norte. Las luces, que debían rendir para 2 años, el oso las hizo estallar en una sola noche. Y un detalle interesante de esta carta es cómo Tolkien da una explicación fantástica a ciertos fenómenos naturales, algo similar a lo que va a hacer cuando en el Silmarillion explique los ciclos y fases de la luna o el movimiento del sol. Y aquí mismo, mientras Papá Noel se queja del oso, el oso escribe su propia versión de los hechos, defendiendo sus acciones y admitiendo que, francamente, los fuegos artificiales fueron geniales. Y esta es una de las características más interesantes del oso polar. Desde el inicio es un ser con plena conciencia y personalidad, que escribe en su propia voz, con su propia letra, que es muy grande y gruesa porque sus patas son grandes y gruesas, con muchísimos errores ortográficos. Y en esto vemos que Tolkien está caracterizando a este personaje solo con su forma de escribir. Y el oso es genial simplemente porque es tan obstinado y terco, pero nunca de manera maliciosa, siempre de forma muy ingenua. Nunca admite sus errores, pero es porque está convencido de que todo lo que hace es maravilloso y que si alguien tiene la culpa de algo, es Papá Noel. Por ejemplo, hay una parte donde Papá Noel dice: ha hecho tanto frío en el Polo Norte últimamente que el oso polar se ha dedicado a dormir y me ha ayudado menos que de costumbre estas Navidades. Y el oso polar escribe con su propia letra: aquí todo el mundo duerme casi sin parar en invierno, sobre todo Papá Noel. Les digo, es casi como estar en videollamada con mis abuelos. En otra ocasión, el oso polar, por impaciente, se cayó de la escalera con un montón de regalos que se rompieron. De nuevo, ignorando la advertencia de Papá Noel. Y aunque Papá Noel se queja de la imprudencia del oso polar, el oso polar insiste en que alguien, que no fue él, puso casualmente una barra de jabón en el primer escalón de la escalera. Otro ejemplo increíble de la dinámica entre Papá Noel y el oso polar es la carta de 1927, cuando Papá Noel cuenta que recibió la visita del hombre de la luna y el oso polar, que debía atenderlo, le dio de beber tanto brandy que lo emborrachó hasta que se quedó tirado en el piso debajo del sofá y la luna quedó descuidada. Y para peor, una pandilla de dragones llegó a robarse la luna. Y lo que es para chiflarse de risa es que los dragones se portan no como Glaurung o Ancalagon o Smaug, sino como de verdad una pandilla de adolescentes ebrios que se acaban de robar un carro. Papá Noel dice: los dragones habían aparecido y estaban montando una humareda y un buen escándalo. Entonces Papá Noel despierta al hombre de la luna y hacen un hechizo de frío extremo para que los dragones se vayan. Ese es el motivo, explica Papá Noel, de que ese invierno haya sido particularmente frío. Vean que no solo es la increíble imaginación de Tolkien, sino también cómo cada año el mundo y el lore del Polo Norte se hacen un poquito más grandes. Y en el hombre de la luna, quizá podamos ver un vestigio del personaje de la canción que Frodo va a cantar en el Pony Pisador. Y que tal vez, como habíamos comentado en cierta ocasión, dentro del mundo de la Tierra Media, podría tener su origen en las leyendas de Tilion, el conductor de la nave de la luna que vemos en el Silmarillion. Pero también como en el caso de Gandalf y Pippin, a pesar de todo, a pesar de los desastres y las rabias y dolores de cabeza que le causa, es evidente que Papá Noel le tiene muchísimo cariño al oso polar. Y el oso polar también tendrá su propio desarrollo como personaje.
pasando de ser un simple comic relief, torpe y algo terco, a ser un verdadero héroe, del que incluso Papá Noel se queda admirado. Sin embargo, esta carta también incluye un detalle triste. Papá Noel dice, este año no he sabido nada de John. Supongo que crece a pasos de gigante y pronto dejará de colgar el calcetín en la chimenea. Para este momento, John Tolkien, el niño por quien todo esto inició, tenía 10 años. En la carta de 1928, Papá Noel vuelve a notar su creciente desinterés, diciendo, muchos recuerdos a Chris, a Michael y a John, que ya debe ser muy mayor, porque no me escribe. Como no me pidió nada, he pensado en regalarle unas pinturas. Espero haber acertado. Las eligió el oso polar. Dice que sabe lo que le gusta a John, porque a John le gustan los osos. 1929 es otro año monumental, porque en junio llegó una nueva bebé a la familia, la hija menor y la única niña de los Tolkien, Priscilla Mary Ann Rule. En octubre de ese año, la economía del mundo colapsó. Y es a la vez curioso y conmovedor ver el nivel de conciencia social y humana que tenía Tolkien y que le estaba enseñando a sus hijos e hija, incluso a través de estas cartas. Un par de años después, cuando los estragos de la Gran Depresión eran más atroces, Papá Noel diría, recuerden que en el mundo hay muchas personas pasando hambre. Se equivocan si piensan que no hemos leído sus cartas, pero si ven que no les hemos traído todas las cosas que pidieron y que hay menos regalos que otras veces, es porque esta Navidad ha habido muchas personas pobres y hambrientas en todo el mundo. Yo mismo, junto con mi hermano verde, he tenido que recolectar comida y ropa, y juguetes también, para los niños cuyos padres no pueden obsequiarles con nada, a veces ni con una buena cena. Sé que los suyos no se olvidan de ustedes. En 1929, 2 meses después de que cayera la bolsa de valores, los niños Tolkien recibieron una carta donde Papá Noel mencionaba que ahora tenía un calcetín más que llenar de regalos y también en 1931 va a expresar alegría de que la pequeña Priscila esté colgando su primer calcetín. Por cierto, en una de esas cartas también le menciona a Christopher, Chris, no me tengas miedo, lo cual, no sé, me parece sumamente tierno y lindo. Pero volviendo a 1929, este año también recibieron una carta especial, porque era escrita exclusivamente por el oso polar. Y es interesante por varios motivos. Para empezar, es aquí donde el oso polar nos revela que su verdadero nombre es Karhu, una palabra en finlandés, un idioma que influenció mucho a Tolkien, y que significa simplemente oso. Y Karhu nos dice que su verdadero nombre no se lo revela a casi nadie. Entonces aquí también podríamos notar cierta similitud con las futuras costumbres de los enanos, que serían muy discretos con el Cústul, su idioma. Otro detalle interesante sobre esta carta es que a pesar de contener muchos errores ortográficos, está escrita en una caligrafía casi rúnica, de manera similar a lo que más adelante sería el Kirth de los enanos. Pero lo más fascinante de esta carta es que aquí tenemos un vínculo irrefutable con Arda. Y es que Carhu nos cuenta que sus errores ortográficos se deben a que el inglés no es su primer idioma. Su lengua nativa es el idioma ártico, lo cual es un chiste lingüístico que seguramente Tolkien disfrutó mucho, a pesar de que su público meta eran 3 niños y una bebé. Porque la palabra ártico viene del griego arctos, que significa oso. Así que cuando Carhu dice que su primer idioma es el ártico, está diciendo que literalmente es el idioma de los osos.
Pero vean algo que les va a volar la cabeza. Carhu nos da un ejemplo, diciendo a los niños, adiós, hasta la próxima, y espero que nos veamos pronto. Y traducido en ártico, esto es, Mara mesta annivela, tie ento ya ratonea. Y esto es Quenya, o al menos una versión muy temprana del Quenya, lo que llegaría a ser el lenguaje de los altos elfos de Valinor. Y ahora que hablamos de los elfos, hay otro detalle que seguramente les va a volar la cabeza, pero primero quiero decir algo que me parece interesante. Obviamente no hay que sobrepensar demasiado nada de esto. Las cartas de Papá Noel no están ambientadas en Arda. Y la coincidencia del Quenya se debe simplemente a que Tolkien trabajaba en los dos proyectos a la vez y sus lenguajes inventados se traslaparon de uno a otro. Pero si lo viéramos dentro de los límites de la historia, ¿no sería fascinante pensar o preguntarnos si tal vez las cartas podrían ser un vínculo entre el Legendarium y nuestro mundo contemporáneo? Papá Noel es viejo, pero no tan viejo. Hace mención a acontecimientos de los últimos casi 2000 años desde el nacimiento de Cristo. Por ejemplo, menciona una guerra contra los Trasgos en el año 1453, menciona el reinado de Eduardo IV de Inglaterra, menciona que algunos de los gnomos rojos viven en Noruega, donde el oso polar tiene un amigo leñador llamado Olaf. Cuando Papá Noel explica su ruta anual en trineo, menciona que pasa por Noruega, Dinamarca, Alemania, Suiza, Suecia, Francia, Bélgica y Gran Bretaña, y menciona también Canadá, Estados Unidos, así como Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica y China. Cosas, lugares, eventos más cercanos a nosotros. ¿Qué tal si esto significa que vestigios del mundo de las primeras edades todavía permanece? Sabemos que muchos animales de Arda eran seres racionales y que podían hablar. Está Juan, están las águilas. En las cartas de Papá Noel sabemos que los renos pueden hablar. ¿Qué tal si Carhu es uno, o al menos descendiente de uno de estos animales? Es posible que no, pero solo el hecho de que podamos preguntárnoslo me parece que es testamento del genio de Tolkien. Así como el hecho de que para este momento las cartas se estaban haciendo más grandes en su alcance, llenándose de personajes cada vez más interesantes. Ya en su carta de 1926, por ejemplo, había mencionado al hombre de nieve. No queda claro si es un hombre mortal que vive en la nieve o si se trata de un muñeco hecho de nieve. Pero sea como sea, el hombre de nieve es el jardinero de Papá Noel. A pesar de que, como la propia carta dice, en el Polo Norte solo crecen estalactitas y copos de nieve. ¿Por qué rayos habría de tener Papá Noel a un jardinero en un lugar donde no crece nada verde? Bueno, tal vez porque Tolkien, más de una década antes de que Sam Gamgee llegara a su mente, ya veía a los jardineros como personas dignas del mayor honor, así como Frodo le explica a Faramir cuando hablan acerca de la comarca. Entre los otros personajes, vemos que Karhu tiene una hermana llamada la Osa Mayor, que tiene poder de luz, poder sobre las estrellas, y de nuevo, podría ser una criatura descendiente de la colaboración entre Yavanna y Barda. Karhu también tiene dos sobrinos, Paxu y Valkotuka, dos osos polares muy similares a su tío, y sus nombres también son en finlandés, la lengua que inspiró de alguna manera los lenguajes élficos de Tolkien. Paxu significa gordo y Valkotuka significa pelaje blanco. También se menciona al padre de Papá Noel, el abuelo Yule, curiosamente una festividad nórdica del invierno, y más curiosamente, es como los hobbits, y si no me equivoco también los hombres de Rohan, llamarían a su propia versión de la, entre comillas, Navidad.
Papá Noel menciona también que tiene un hermano llamado Hermano Verde. Los dos se llaman Nicolás por San Nicolás, lo cual imagino que debió hacer un poco confusa la vida doméstica. E imagino también que Tolkien quería explicar por qué algunas versiones antiguas de Papá Noel, en la era victoriana y antes, vestían de color verde. Y ahora sí, algo que espero que les deje tan boquiabiertos como me dejó a mí. En la carta de 1932 lo que tenemos es prácticamente una historia de misterio, donde Papá Noel le dice a los niños que está preocupado porque el oso polar desapareció hace 2 semanas y no sabe nada de él. Resulta ser que Karhu escuchó ruidos extraños que venían desde el fondo de la tierra, y no satisfecho con la idea de que podía ser un temblor, sino seguro de que era algo todavía más grave, salió a investigar y no regresó. Tan grave era el asunto que Papá Noel recibió la visita de un pariente de Karhu, un oso pardo llamado el Gran Señor Oso de las Cavernas, a quien no había visto en siglos. Y luego de buscar a Karhu, dieron con él en una caverna de los Trasgos. Ahora bien, Trasgos es como Tolkien, incluso en las cartas, llama a los goblins, el mismo nombre que usaría para referirse a los personajes del Hobbit, que en El Señor de los Anillos serían conocidos como los orcos. Y Papá Noel nos cuenta que no ha habido conflicto con los Trasgos desde 1453, cuando fueron vencidos con ayuda de los peores enemigos de los Trasgos, los gnomos rojos. Y lo que es una misión de búsqueda y rescate eventualmente desemboca en el encuentro de Carjo en las cavernas. Se nos dice que las cavernas habían pertenecido a los osos, muchos siglos después a los hombres y eventualmente a los trasgos. Y en las paredes hay inscripciones o jeroglíficos que lo demuestran. Pero bueno, los trasgos roban los regalos, hay una batalla en la que Papá Noel y Carjo son ayudados nuevamente por los gnomos rojos y logran salvar la Navidad. Y a partir de los jeroglíficos de los trasgos, Carhu armó su propio alfabeto y le dio a los niños Tolkien un pequeño juego para que lo decodificaran. Ahora bien, ¿qué son los gnomos rojos? Es posible que Tolkien pensara en gnomos como los gnomos de jardín que conocemos, excepto que, así como ártico, la palabra gnomo también es de origen griego, nomé, de la raíz gnosis, que significa conocimiento. Por ejemplo, una persona que no sabe si existe una deidad es conocida como agnóstica. Y Tolkien era tan consciente de esto que para este momento, en las leyendas que trabajaba en privado, los gnomos eran un pueblo muy claro y distinto y no se parecían al personaje que están viendo en pantalla en este momento. Tolkien usaba la palabra gnomo para referirse a los elfos, pero no a cualquier elfo, tampoco para esos elfos. Se refería a los elfos del conocimiento, elfos con una agudísima afinidad por el conocimiento, la artesanía, la ingeniería, las ciencias. En otras palabras, los elfos que más adelante y hasta nuestros días habrían de ser conocidos como los Noldor. Incluso en el Silmarillion publicado podemos ver un rastro de este concepto inicial. De hecho, lo vimos en la sesión de lectura anterior. No sé si recuerdan cuál fue el nombre que los hombres de la casa de Beor dieron al rey Finrod Felagund. Lo llamaron Nom, que significa el sabio. Dice el Silmarillion en el capítulo de la llegada de los hombres al occidente. Así fue que los hombres llamaron al rey Felagund, el primero que conocieron de todos los Eldar, Nom, esto es, sabiduría en la lengua de ese pueblo. Y a las gentes del rey les dieron el nombre de Nomin, los sabios. Por supuesto, no es que sean idénticos. Si esto es verdad, los Noldor del Polo Norte no comparten la misma solemnidad trágica del Silmarillion.
Pero aún así me parece alucinante que, si bien es posible que Tolkien usara la palabra gnomo para referirse a los seres chiquitos con barba y sombrero rojo puntiagudo, lo más probable, me parece, es que estuviera pensando en altos elfos como Glorfindel o Fingolfin. Ahora bien, Tolkien sí habla de elfos en la carta de Papá Noel y los ilustra como suelen ser entendidos los elfos de Navidad, como seres diminutos que ayudan a Papá Noel a fabricar sus juguetes. Pero el hecho de que además de estos elfos mencione por aparte a los gnomos rojos, me hace pensar que además de estos elfos, existían otros elfos, sabios y poderosos, que ayudaban a Santa Claus no fabricando juguetes, sino librando batallas contra los orcos para proteger la alegría y la magia de la Navidad. ¿No es esto increíble? Tal vez sea yo el único al que esto le parece impresionante, pero me parece genial esta interpretación tan única, tan original, que hace Tolkien del concepto de los elfos navideños. Esta misma carta de 1932 también concluye con una resignación ante el abandono de John. Dice Papá Noel: me parece que John cree que es la hora de dejar de colgar calcetines y dar paso a los muchos niños que han llegado desde que colgó el primero. Pero Papá Noel no se olvidará de él. Dios los bendiga. En 1933, Papá Noel cuenta a los niños que hubo un nuevo ataque de los trasgos, y por la forma en que lo narra, diciendo: los trasgos, el peor ataque que hemos sufrido en siglos. Deben de haber reunido a todos sus repugnantes amigos de las montañas de todo el mundo, y habrán trajinado todo el verano mientras dormíamos profundamente. Esta vez nos han pillado desprevenidos. No sé si habrá habido una conexión entre una cosa y otra, pero ese mismo año, solo 9 meses antes, Adolf Hitler se había convertido en canciller y líder supremo de Alemania. Y en el resto del mundo, tiranías totalitarias se empezaban a expandir con horrible violencia. En Japón, en Italia, en los poderes del eje. Que por cierto, si poderes del eje no les suena como un grupo de villanos del Legendarium, no sé qué. Esta vez los trasgos, que querían robar los regalos y conquistar el Polo Norte, estaban montados sobre murciélagos. Papá Noel lo sabe porque cuenta que una noche, mientras descansaba en su cuarto, vio un rostro pequeño y horrible sonriéndole desde la ventana. Lo cual, si bien es cómico y hasta un poco adorable, también es una imagen sumamente horripilante, si me preguntan. Y me pregunto también, ¿será que podemos ver en esos trasgos montando murciélagos un precursor de los Nazgûl volando sobre las bestias aladas? Aquí se libra una nueva batalla épica que dura 2 semanas, en que los trasgos asedian la casa del acantilado, capturan a los renos y a varios gnomos, le prenden fuego a los regalos, y Karhu se enfrenta a los trasgos junto con más ayuda de los gnomos rojos. Y aquí Karhu muestra un gran desarrollo de personaje, similar a lo que tendrán los hobbits como Merry y Pippin cuando los veamos en el saneamiento de la comarca, o Sam cuando lo veamos enfrentarse a ella la araña. Karhu está pasando de ser un personaje torpe y chistoso a un héroe que se enfrenta admirablemente contra fuerzas malignas y las vence. Aunque, de igual manera, apenas termina la batalla y retoman sus deberes, Karhu accidentalmente intercambia las direcciones de varios regalos. La carta de 1934 es dirigida solo a Christopher. Para entonces Michael también había dejado de escribirle a Papá Noel. A partir de este momento van a ser Christopher y Priscilla quienes mantengan viva la tradición de Navidad. Eventualmente, Priscilla le va a contar muchas cosas a Papá Noel, como por ejemplo que le gustan mucho unas galletas de chocolate llamadas lenguas de gato
y detalles sobre su enorme familia de animales de peluche, con nombres tan interesantes como Orange, Teddy, Ruggles, Snowball, Taylor y Jubilee, entre otros, entre muchos otros, porque al parecer eran más de 60 peluches, incluyendo un grupo de koalas llamados los Bingo. En 1936, quizá ya cansado de las torpezas del oso polar, Papá Noel contrató a un nuevo secretario, y se trata de un elfo, un brillante erudito, con el nombre Ilbereth, un nombre clara y sospechosamente similar a Elbereth, el nombre en Sindarin de Varda Elentari. Y con la llegada de Ilbereth también llega una nueva caligrafía con un nuevo alfabeto que claramente es una versión inicial del Tengwar y una nueva personalidad que contrasta muchísimo con la de Karhu. De hecho, puede que haya sido una dinámica antecesora de la relación entre Legolas y Gimli antes de que su amistad floreciera. Para este momento, para mediados y finales de los años 30, las cartas de Papá Noel han alcanzado un nivel demencial. Ya no son solo pequeños detallitos para complementar los regalos de Navidad de los niños. Ahora eran obras literarias enteras, dentro de un pequeño mundo secundario completo, con su propia coherencia y reglas internas, donde cada personaje tenía su letra y personalidad característica, y cada carta estaba acompañada de preciosas ilustraciones. Tolkien era en propio derecho un increíble ilustrador. Y como si todo esto fuera poco, Tolkien también diseñó estampillas especiales, como las que vemos en pantalla. Y en más de una ocasión, para darle todavía mayor realismo al encanto, envió las cartas por correo, de manera que los niños las recibieran del cartero directamente en la puerta. Y cuando me pregunto por qué este nivel tan extraordinario de creatividad, creo que es porque para este momento la imaginación de Tolkien estaba funcionando a toda máquina. Para 1937, cuando John tiene 20 años, Michael 18, Christopher tiene 13 y Priscilla solo tiene 8. El 21 de septiembre de ese año, lo que también había iniciado como otro cuento narrado por Tolkien a sus niños, ahora se había convertido en un éxito de ventas en todas las librerías. El Hobbit. Y para fin de año, la primera edición se había agotado. El 21 de diciembre, exactamente 3 meses después, Walt Disney estrenó Blancanieves y los siete enanos. Y solo 4 días después, los niños Tolkien recibieron una carta de Papá Noel en la que les decía: les iba a enviar hobbits. Mando un montón de ejemplares, sobre todo de la segunda edición que recibí hace solo unos días. Pero pensé que ya tendrían muchos, así que les mando otro cuento de hadas de Oxford. Casi inmediatamente después, Stanley Unwin, el editor del Hobbit, le había escrito a Tolkien diciendo: un gran público reclamará que el próximo año les cuente usted otra historia sobre los hobbits. Y en 1938, Tolkien trabajó en ideas sobre cómo continuar la historia, cómo conectar el Hobbit con las leyendas del Silmarillion. Una de esas primeras ideas que sobrevivió durante muchísimos años fue que el heredero de Bilbo Bolsón era su sobrino llamado Bingo. Bingo, justamente como los koalas de los que Priscila tanto le contaba a Papá Noel. En la Navidad de ese año, Papá Noel le envió a Priscila un poema, y en lo que es un despliegue impresionante de creatividad, Karhu e Ilbereth, cada uno con su propia letra, le hace anotaciones al poema, criticándolo, porque al parecer Papá Noel no sabe que puede rimar con Priscila y solo se le ocurre pillow, almohada. Y sus dos asistentes se meten y, según ellos, proporcionan mejores ideas para rimas. Prácticamente se trata de un duelo de poesía entre los tres, lo cual es
a la vez demasiado gracioso y demasiado increíble. Pero a partir de esta época, las cartas van a cobrar otro tono, que de alguna manera también las conecta con el legendario, porque adquieren un marcado sentimiento de tristeza y pérdida. En este caso, la pérdida de la inocencia. A pesar de los esfuerzos y creatividad de Tolkien, cada Navidad se había vuelto un poquito menos mágica que la anterior. Para 1938, Christopher tenía 14 años y ya él tampoco estaba escribiendo cartas a Papá Noel. Y Papá Noel lo comenta con dolor. Incluso Christopher ya está muy grande para esto. En 1938, Priscila era la única niña que le quedaba a Papá Noel y a sus amigos en el norte. Y como si esto no fuera ya lo bastante triste, el mundo alrededor se tornaba cada vez más sombrío. En marzo de 1939, Tolkien viajó a la Universidad de St. Andrews en Escocia para dar su conferencia sobre los cuentos de hadas, y regresó a Inglaterra para retomar sus deberes como profesor y su trabajo en El Nuevo Hobbit, que para este momento ya tenía el título El Señor de los Anillos. Y en septiembre de ese año, menos de 2 años después de la publicación del Hobbit, mientras Japón gobernaba China con puño de hierro ensangrentado, Italia intentaba conquistar África, la Alemania nazi invadió Polonia con apoyo de la Unión Soviética. Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania. Italia declaró la guerra a Inglaterra y Francia. Y por segunda vez en el siglo XX, que ni siquiera iba por la mitad, la humanidad estuvo una vez más ante una guerra mundial. En la carta de Navidad de ese año, solo 3 meses después, Papá Noel le escribe a Priscila para contarle que todo ha sido difícil por culpa de la horrible guerra. Y en otra muestra de la empatía y compasión de Tolkien, Papá Noel expresa su dolor y preocupación por el bienestar de las personas, y especialmente por el bienestar de los niños de todo el mundo. En la carta de 1940 le dice a Priscila: este año las cosas han sido difíciles. Esta terrible guerra reduce nuestras provisiones y en muchos países los niños tienen que vivir lejos de sus casas. El oso polar ha tenido que esforzarse mucho para corregir todas nuestras listas de direcciones. Me alegro de que ustedes sigan en casa. Y claramente esto es un sentimiento que el señor y la señora Tolkien también compartían con cada fibra de su ser. Curiosamente, 1940 es el año en que, en el primer libro de las Crónicas de Narnia, los niños Pevensey son evacuados de Londres. Curiosamente es ahí en Narnia donde conocen a una versión de Papá Noel, que a Tolkien no le gustó para nada, pero ese chisme entre Tolkien y Lewis es para otro día. Lejos de mejorar, las cosas solo habrían de ponerse cada vez peores. Para 1941, Papá Noel le dice a Priscila: me alegro mucho de que te hayas acordado de escribirme también este año. El número de niños que siguen pensando en mí va decreciendo. Creo que es por la guerra espantosa, y supongo que cuando las cosas mejoren volveré a estar tan atareado como siempre. Sin embargo, ahora hay muchísimas personas que se han quedado sin casa o han tenido que huir. La mitad del mundo parece hallarse en el lugar equivocado. Esta línea del final siempre me conmueve, porque viniendo de alguien tan sensible y compasivo como Tolkien, es decir, claramente Papá Noel está hablando de una complicación a nivel geográfico, pero siento que sobre todo está esta idea de que el mundo está mal, está al revés, está enfermo, así no es como deberían ser las cosas. Y Tolkien, que en su juventud había vivido en carne propia los horrores de una guerra moderna, ahora debía ver cómo sus propios hijos hacían lo mismo. Michael como soldado en Londres y Christopher como piloto de la Fuerza Aérea, curiosamente en Sudáfrica, donde su padre había nacido. Y en casa,
Lo único que Tolkien tenía para ofrecerle a su hija menor eran estas cartas, y esto coincidió con su propia época de dudas sobre sí mismo, sobre su rol como artista, sobre el valor de sus escritos para la humanidad. Pero al menos Priscila estaba en casa, con su familia. Y es justamente de 1941 la carta más épica de todas. Papá Noel cuenta a Priscila que los trasgos volvieron a atacar. Y hay una línea que me hace pensar que si los trasgos hubieran existido en el mundo primario, en el mundo real, de seguro hubieran sido aliados de los poderes del eje. Probablemente sí, porque Papá Noel dice, me parece que los trasgos pensaban que con tanta guerra por el mundo podrían reconquistar el norte. Deben de llevar varios años preparándose. 1 millón de trasgos, o en palabras de Carhu, al menos 100 millones, atacaron la casa del acantilado y pelearon varias batallas. Los trasgos subieron por el camino de los renos, pero Carhu, de nuevo destacándose como un héroe, subió al techo y defendió la casa con petardos, bengalas y fuegos artificiales, hasta que logró detenerlos, al menos por un tiempo. Poco después, Papá Noel y sus amigos se vieron rodeados. Y entonces, Papá Noel hizo algo que no había hecho en más de 400 años. Tomó su gran cuerno y lo sopló con fuerza para pedir ayuda. Este cuerno se llama Windbeam o, en español, ráfaga de viento o rayo de viento, según la traducción. Si nos fijamos en el libro La traición de Isengard, que es el segundo volumen de la historia del Señor de los Anillos, vamos a ver que en uno de los borradores iniciales, Tolkien mencionaría que el Elendil también tenía un cuerno, que sonaba únicamente en circunstancias extremas, y este cuerno se llamaba Windbeam, ráfaga o rayo de viento. Solo en estos dos textos se hace mención a un cuerno con este nombre, casi como si hubiera pasado de Elendil a Papá Noel, aunque sabemos que en el mundo real fue al revés, y Papá Noel heredó este cuerno al personaje de Elendil. En 3 días, nuestros amigos reciben refuerzos cuando llegan hombres de la nieve, pingüinos del Polo Sur que nadaron hacia el norte buscando la guerra contra los trasgos, osos polares, osos pardos y cientos de elfos y gnomos rojos. Podríamos decir que se trata de una última alianza navideña que cayó sobre los trasgos. Y mientras Paxu y Balcotuca defendían la casa con más fuegos artificiales, Carhu se abalanzó sobre los trasgos, llevando una antorcha en cada una de sus patas delanteras hasta que lograron ahuyentarlos. Esta fue la victoria definitiva. Y Papá Noel se refiere a su heroico oso polar diciendo, tengo que reconocer que es un animal mágico. Durante los últimos meses de 1942, se libró uno de los combates decisivos que cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Stalingrado. Durante esta misma época, Tolkien escribía la Batalla del Abismo de Helm. Y en diciembre, Papá Noel envió su penúltima carta, que empezaba con una pequeña pero desgarradora conciencia de que lo inevitable, por fin, había sucedido. Mi querida Priscila, me ha dicho el oso polar que no encuentra tu carta entre las recibidas este año. Espero que no haya perdido ninguna. Es tan despistado. De todas formas, supongo que habrás estado muy atareada con el colegio nuevo este otoño. He tenido que adivinar qué querías. Creo que te conozco bastante bien. Y por suerte todavía tenemos muchos libros y cosas similares. He tenido que adivinar qué querías. Incluso Priscila debía crecer. Y estaba entrando en la adolescencia, en un mundo cada vez más devastado y cínico, más lleno de horror y al parecer ya sin tiempo, interés ni corazón para fantasías como Papá Noel, osos polares, elfos. Esta Navidad era la primera en 22 años en que ninguno de los niños Tolkien
había escrito una carta para Papá Noel. Pero aún así, Papá Noel escribió una carta para Priscila, reconociendo que las entregas habían sido difíciles porque había muchas casas dañadas y muchas personas sin hogar y muchas cosas horribles sucediendo en el mundo. Sin embargo, Papá Noel también intentó elevar el ánimo de Priscila, conservando hasta lo último el espíritu alegre de las aventuras pasadas, diciendo: mañana por la noche doy una fiesta por todo lo alto, con los sesnos polares, entre ellos Paxo y Balcotuca, por supuesto, muñequitos de nieve y elfos. Este año hemos montado el árbol dentro, en el salón, a los pies de la escalinata principal. Así que cruzo los dedos para que el oso polar no caiga rodando por la escalera y se choque con él cuando ya esté decorado e iluminado. No me cuesta imaginar a Tolkien ante esta carta, con una sonrisa nostálgica, recordando los años anteriores, tal vez un suspiro, y después continuando, con un tono otra vez un poco más triste. Espero que no te moleste que mande la cartita con tus cosas esta noche. Tengo pocos mensajeros, pues a algunos les cuesta encontrar a los niños y llevan días fuera. Algo bueno de esta carta, sin embargo, es que tenemos la noticia de que los trasgos no han vuelto a aparecer y es posible que ya nunca más lo hagan. En el Polo Norte hay paz, aunque una paz vigilante. Dice Papá Noel: este año no ha habido batallas, paz y tranquilidad. Creo que esta vez les dimos su merecido a los trasgos. Me alegra poder decir que el cuerno ráfaga de viento cuelga de la chimenea como siempre y vuelve a tener polvo. Pero el oso polar ha invertido mucho tiempo en fabricar pólvora fresca, solo por si acaso. Esta carta contiene muchos de los temas que ahora son esenciales en El Señor de los Anillos. Por un lado, la necesidad de pelear cuando no hay más alternativa, y se trata de pelear para defender la justicia y la libertad ante la amenaza de una fuerza maligna opresiva. Pero también y sobre todo un anhelo y un llamado por la paz, y para decirlo en palabras navideñas, por la buena voluntad entre los hombres y las mujeres, así como la esperanza de que posiblemente muy pronto, también para el mundo de Priscila, habrá paz. Y la carta concluye con una mezcla de ambos tonos, diciendo: acabo de pillar al oso polar en la despensa. Seguro que ha abierto algún armario. No sé por qué. Ha preparado un regalito misterioso que quiere que te lleve. Bueno, no a ti precisamente. Según dice, ella también tiene un oso. ¿O es que no te acuerdas? En fin, querida mía, recibe mucho cariño de Papá Noel una vez más y mis mejores deseos para 1943. Tolkien no trabajó en El Señor de los Anillos ese 1943. Para entonces él tenía 51 años, Edith tenía 54, John tenía 26, Michael tenía 23, Christopher tenía 19 y Priscila, la pequeña Priscila, tenía 14. Hay algo infinitamente maravilloso y hermoso en que un padre o madre vean a sus hijos e hijas crecer, pero es una alegría que está inconfundible e inevitablemente marcada por la tristeza. Y aún así es algo que debemos aceptar en paz, como debemos aceptar el paso del tiempo y el cambio del mundo. De alguna manera, una de las tantas enseñanzas del Señor de los Anillos es que el mundo cambia. Los elfos deben entender que su tiempo en la Tierra Media ha terminado, que la magia del mundo va a ir perdiéndose poco a poco hasta desaparecer por completo, y que el mundo mismo va a pasar a nuevas manos. Pero para bien y para mal, así es como debe ser. Y esto no significa que los buenos tiempos no puedan sobrevivir en las canciones, en los relatos, y que al volver a narrar o escucharlos no podamos revivir un poco de eso. Siempre tendremos el recuerdo.
En la Navidad de 1943, Papá Noel envió una nueva carta a Priscila para contarle sobre los regalos que le iba a enviar y sobre todo para despedirse. Mi querida Priscila, feliz Navidad. Supongo que estarás colgando tu calcetín este año, solo una vez más, porque todavía me quedan algunas cositas para ti. Después de esto, tendré que decir adiós, más o menos. Me refiero a que no me olvidaré de ti. Siempre guardamos los números antiguos de nuestros amigos de toda la vida y sus cartas, y con el tiempo esperamos volver a saber de ellos, cuando se hacen mayores y tienen sus propias casas e hijos. Dales muchos recuerdos a los demás, John, Michael y Christopher, y por supuesto a todos los muñecos mascota de los que solías hablar. Espero que encuentres casi todas las cosas que querías y lamento no tener más lenguas de gato. Para compensar, te he regalado casi todos los libros que me pediste. Ojalá tu calcetín esté a rebosar. Con mucho cariño, de tu viejo amigo, Papá Noel. No sé si Tolkien lloró al escribir esta carta final. Puedo decirles que ciertamente yo lloré cuando la leí y supe la historia detrás. Así que no imagino lo que debió ser para él escribirla, guardarla en el sobre y ponerla bajo el árbol, sabiendo que una vez lo hiciera, esta hermosa tradición que había iniciado hacía más de 20 años, ahora terminaba para siempre. Pero lo que admiro es que aún así Tolkien lo hizo. Por difícil que fuera, aceptó con gracia el paso del tiempo. Y lo más lindo es que sus hijos e hija cerraban una etapa e iniciaban nuevas. Pero también el propio Tolkien, a su edad, más o menos iniciaba una nueva etapa, porque todavía le quedaba casi una década de trabajo en su nuevo proyecto. Esa novela vasta, épica, dolorosa, pero gloriosa que es El Señor de los Anillos, donde de alguna manera sus leyendas del Silmarillion alcanzaron plenitud. Y a pesar de su sencillez, a pesar de que no sean tan reconocidas, las cartas de Papá Noel estuvieron ahí, en el ínterin de ese proceso, y posiblemente contribuyeron a la formación, desarrollo y maduración de las leyendas, lenguajes, personajes y temas del legendario. Los niños deben crecer, dijo Tolkien en Sobre los cuentos de hadas. Y sus niños crecieron, alimentados en mente y alma por los cuentos de su padre. Y así como Tolkien también señaló en su ensayo, algún día los adultos pueden retornar a esos cuentos y sacar de ellos el mismo provecho, quizás incluso más provecho que los propios niños. Christopher Tolkien crecería para dedicar el resto de su vida a los cuentos de hadas de su padre. Es gracias a él que los tenemos. Es gracias a la esposa de Christopher, Bailey, que tenemos las cartas de Papá Noel. Fue ella quien las reencontró y las preparó para ser publicadas. Se publicaron el 2 de septiembre de 1976, 3 años exactos después de la muerte de su autor y un año antes de que el propio Christopher hiciera realidad el sueño de su padre, publicando el Silmarillion, que actualmente estamos disfrutando más de medio siglo después. Ahora espero que podamos hacer lo mismo con las cartas de Papá Noel. Y si alguna vez leemos El Señor de los Anillos, recordemos que en aquellos días oscuros de 1944, cuando la guerra se acercaba lentamente a su final y Tolkien retomaba la escritura y revisaba sus borradores hechos a mano, fue la propia Priscila, todavía una adolescente, quien le ayudó a redactarlos en máquina de escribir.
Tal vez ya no le escribía cartas a Papá Noel, pero de alguna manera hizo algo todavía más trascendental. Las cartas de Papá Noel fueron un regalo de Tolkien a sus hijos, una expresión bellísima de su amor por ellos, pero contienen algo universal que, de alguna manera, hace que también fueran escritas para nosotras y nosotros, porque nos brindan prácticamente la misma filosofía que nos regala con El Señor de los Anillos. A través de la figura de Papá Noel, que Tolkien, siendo católico, no consideraba como un rival de Jesús como verdadero centro de la Navidad, sino como un símbolo de la generosidad y el asombro que él mismo veía en estas fiestas. Tolkien también logró plasmar una verdad más profunda sobre la Navidad, no como un momento sentimental, insulso o ridículo como muchas personas puedan creer, sino como un momento de renacer, de redención, en el sentido más plenamente tolkieniano. Un momento de solidaridad en que la comunidad supera el aislamiento, la alegría disipa la desesperación y eventualmente la luz triunfa sobre la oscuridad. Espero que disfruten las cartas de Papá Noel y desde ya les deseo a todas y todos una muy feliz Navidad.